Bueno, como en todas las ciudades del mundo, lo primero, por las mañanas, siempre es tomarse un café. Yo imagino que no es distinto en Colombia, ni en Canadá, ni en París. Lo que pasa es que la peculiaridad del café en Málaga son sus nombres. De hecho, si vienes de Málaga, si has nacido en Málaga, si has tenido la suerte o la desgracia de haber nacido en Málaga y vas a pedirte un café en otra ciudad de España, vas a tener un problema. ¿Por qué? Porque aquí los cafés se llaman... Tenemos la nube, el corto, semicorto, mitad, largo, semilargo, cortado, solo y por supuesto el no me lo pongo. Eso. Que por cierto, esto tiene historia, no sé si tú lo conoces, esto lo inventó el dueño ya jubilado del Cerrado Café Central, que bueno, en su época, pues harto de que la gente dijera, uy, me ha echado un café de más, le pegaba el buchito, échame un poquito más de leche. Y con esta picaresca la gente bebe un poquito más de café, pues harto y creó un azulejo enorme, para se ha trasladado de sitio ya que se ha cerrado el Café Central, donde venía un café con las distintas medidas de leche y su correspondiente nombre. Desde entonces pues ya tenemos esa característica y única forma de pedir el café aquí en Málaga en función de la medida, de la cantidad de leche que queramos. Por ejemplo, la nube, lo que normalmente se denomina en cualquier otro sitio la leche manchada, o el mitad es lo que sería el café con leche. ¿Por qué se llama mitad? Porque es mitad café, mitad leche, por ejemplo. Cuenta la leyenda, de hecho, de que un malagueño fue a Madrid y se pidió una nube y un pitufo catalana, que es un bocadillo y cortocircuitó el sistema, y la Matrix en Madrid, pues el camarero en Madrid, el pobre, pues de que se está vendiendo de él. Fallo en la Matrix y dicen que acabó llamando a la policía, pues porque pensaba que este chico pues se había drogado y estaba ahí para cachondearse. Totalmente. Sí. Porque, amigos, en Málaga se desayunan pitufos. Sí. Y hasta ahí puedo leer. Bueno, aquí nos encontramos ahora mismo en un lugar muy emblemático, que lo que han hecho es pues adaptarlo recientemente, y como veis aquí en concreto detrás mío está el cartel de Málaga. Este es para mí lo referente a lo que publico en el canal acerca de cábala y de temas hebreos. Es el sitio más interesante. De hecho, esto que veis aquí ahora mismo a mis espaldas es una fortaleza árabe que también ya entre tanto es más que milenaria. Y esto aquí abajo es un teatro romano que es incluso anterior, pero el teatro romano que hay aquí debajo se descubrió 40-50 años. Porque resulta que todo esto era un monte, es decir, todo esto hasta hace 50 años era una especie de descampado. Y descubrieron aquí abajo una serie de ruinas romanas. Al otro lado de la ciudad también hay ruinas fenicias, que son las que se dicen que fueron las primeras en asentarse aquí en Málaga. De hecho, estaban mucho más cerca del caudal del río más grande que hay en Málaga. Y posteriormente se fue moviendo todo hacia aquí, porque esta era la zona donde justo aquí detrás de este edificio estaba el antiguo puerto de Málaga y tenía el acceso al mar. ¿Qué ocurre aquí? Pues, de hecho, se extrae también de libros de historia. Los pocos documentos que podamos tener de libros de historia nos hablan del siglo, aproximadamente tenemos desde el siglo XI hasta el siglo XV, una serie de documentos en la Biblioteca Nacional Española, de las que se extraen narrativas de viajeros italianos, es decir, de mercaderes italianos que venían a comerciar con los árabes en Málaga, ojo. Y resulta que nos hablan de la casa de los genoveses, de la judería de Málaga y del mercado de Atarazana, que hoy día se llama Atarazana. ¿Vale? De hecho, una peculiaridad en cuanto al nombre Atarazana, que realmente es Tarazana, que viene del árabe Dar as-Sahana, ¿vale? Que luego deriva en arsenal. La palabra arsenal viene de dársena. ¿Vale? Así que te lo digo porque es un derivado realmente, ¿vale? Tarazana es Dar as-Sahana. Arsenal. Dársena.
y luego deriva en arsenal. Vale. Un arsenal, de hecho es como una casa donde se fabrica algo, donde se guarda algo. Pero es que también el Dar as-Saana tiene la propia fonética, te da ahora la importancia, te da el poder entender la clave de por qué los hebreos mismos también usaban ese mercado y lo consideraban un lugar de poder a la hora de hacer sus negocios y demás. Porque si te fijas ahora en la palabra bien, Dar as-Saana es como Torah Sinai. Vale. La Torah del Sinai, es decir, la Torah y el monte Sinai es un concepto muy cerrado, que para la Cábala realmente es como si fuese un arsenal, es decir, es la casa donde tú te armas, Claro. es la casa de armas, el monte Sinai donde se entrega la Torah. Por eso es importante saber también que aquí incluso los judíos que habitaban tenían una cierta predilección por el propio mercado, que luego se llama Tarasana o Atarazana hoy día. Todos los puntos realmente de interés aquí en Málaga y todos los puntos llámalo de poder, porque los tienen, ¿vale? Todos los puntos como los que hay aquí detrás mía. Todos esos puntos, si te paras a pensar, todas las culturas que se relacionaban con lo espiritual realmente lo han ido marcando bastante. Es decir, tenían un conocimiento sobre el terreno. Dónde están, por ejemplo, dónde puede haber un campo magnético, dónde hay mayor atracción de energía en el suelo porque hay agua, dónde están los pozos, todo eso se sabe hoy día y se sigue haciendo hoy día. Incluso basta con irte a Alemania, que incluso es una ciencia en la universidad, es una carrera que tú estudias, ¿vale? Me he traído el que péndulo, busca los pozos, ¿vale? Bien, pues resulta que justo aquí, detrás mía, ¿vale? Aquí se encuentra la estatua de una persona de la que os vengo a hablar hoy, que para mí es una persona súper especial, muy adelantado a su época. Se puede considerar pues como a lo mejor gente que tiene una sensación especial con Newton, con Tesla, con Maimónides, y se trata de Ibn Gabirol, Ben Gabirol. Para los musulmanes era Suleiman Yabirul, para los cristianos llegó a llamarse Abicebrón, y para los hebreos, para los judíos, que es lo que él era, es Gabirol. Shlomo Ibn Gabirol. De Shlomo, luego en árabe es Suleiman, y bueno, todos sabemos que cada cultura, cada idioma lo va adaptando Lo va modificando. a su lengua, además, ¿no? Y bueno, Gabirol es realmente para mí el motivo de peso de este vídeo, y una de sus obras más famosas es La Fuente de la Vida. En ese libro, Gabirol hace uso en cada párrafo, de forma, por supuesto, cortada, del alefato hebreo, por ejemplo, de los 22 arquetipos del alefato hebreo. Te habla de metafísica y te habla de lo más interesante realmente. De lo que te habla es de cómo encontrar al creador del universo, o cómo llegar a... Es decir, cómo puedes llegar a detallar qué es Dios. Y él lo que hace es presuponer que tú conoces al creador mediante su obra. Es decir, la emanación de Dios, que es todo el planeta, todo el universo, te va a dar la clave para entender qué es Dios o quién es Dios. Resulta que es como si yo te digo ahora que una mesa o una estatua, ¿vale? Tiene un creador, alguien ha creado la mesa, es decir, la mesa la ha hecho un carpintero. Entonces, para tú saber cuál es la cualidad o cuán sofisticado es ese carpintero, tienes que fijarte en su obra. Si su obra es muy sofisticada, el carpintero es una persona muy sofisticada. Y cuanto más sofisticada sea su obra, más sofisticado el creador de esa obra. Pues esto es lo que presuponía igual. Esta era la tesis que presentaba Gabirol. Y lo hizo de hecho a muy corta edad, ¿vale? Gabirol nace en Málaga, pero sus padres son de Córdoba. Y huyen de Córdoba porque pierden la protección del reinado árabe en Córdoba, tras una revuelta. Entonces vienen a Málaga. Gabirol nace aquí y se va de Málaga a los 6 años. Pero es que a los 6 añitos Gabirol ya entendía por completo la Torá, los textos del Talmud, ya conocía textos del Zohar. A los 6 años. A los 6 añitos. ¿Qué ocurre? Que luego esto entra en un conflicto universitario. ¿Por qué? Porque un profesor de universidad, un historiador de la universidad te va a decir que no, que el Zohar es una obra del siglo XVI, XV, de Moshe de León, en Ávila. Completamente mentira, porque tenemos textos mucho más antiguos que ya te hablan del Zohar. Es decir, en el año 1000
que es cuando nace Gabirol, 1021 en concreto, ya se hablaba del Zohar, por lo cual tiene que ser anterior al año 1000. No puede ser una creación del año 1500, 1600. Por eso te digo que la universidad tiene una forma de ver las cosas, tiene un punto de vista que con la cábala nunca va a encajar del todo. Pues porque ellos se pintan una película que no es real. Vale. Entonces, la cuestión, año 1021, de hecho ahora cumple 1000 años justo Gabirol. Gabirol se muda con sus padres a Zaragoza. Su madre muere a los 2 años de estar en Zaragoza, su padre muere poco después también y él se queda huérfano. ¿Qué ocurre? Que un chico con 10, 12 años llega un momento en el que él tiene que tener algún tipo de ayuda, no basta solamente con su estudio. Así que lo que hace es acogerse a la comunidad judía de Zaragoza, que era muy fuerte, y en concreto una persona que se llama Yehudiel Ben Itzhak, que estaba muy ligado al reinado en Zaragoza, era como una especie de ministro, entonces esa persona era de muchísima influencia. Y cuidó de Gabirol hasta que él fue cumpliendo cierta edad y ya él empieza a componer sus primeros poemas, porque él empieza por los poemas. Y es otra de las cosas por el que es muy conocido. De hecho, a Gabirol se le robaron muchos poemas. Hay muchísimos poetas árabes, de época, incluso después de esa época, que le roban los poemas a él y se los atribuyen a uno mismo. Es decir, Gabirol fue saqueado realmente. Así que muchísimos de muchos de los poemas árabes, románticos sobre todo, son de Gabirol y no de esos árabes. ¿Qué ocurre con Gabirol? Que llega un momento en que él se hace tan famoso, tan joven en Zaragoza, que genera una cierta envidia entre los supuestos eruditos árabes que había en aquella zona. Y también entre los propios judíos, con los que él convivía en su comunidad. ¿Qué ocurre en ese momento? Pues que Gabirol conoce otra esencia importante de la cábala, que es, y esto sí que te va a interesar, la del golem. Todos conocemos la figura del golem. El golem es ese monstruo, voy a llamarlo monstruo en algún momento, que estaba, digamos, como esculpido en barro. Exactamente. Que necesitaba que se le pusiera la letra o el mensaje hebreo. ¿Era en la frente o era en la boca? Se colocaba tanto en la frente como en la boca, hay dos versiones. Pero de hecho se usan incluso las dos. ¿Vale? Existe un libro que tiene hasta el encantamiento completo del golem, de cómo crear el golem, y lo escribe el Maharal de Praga, que es el que se hizo famoso por el golem. El Maharal de Praga, de hecho, es hoy día una atracción turística en Praga. Quien va hoy día a pasar un fin de semana a Praga se va a encontrar la figurita del golem, el barrio judío de Praga, la sinagoga de Praga. Y ahora una pregunta, ¿hay, digamos, evidencia o sospecha de que haya podido realmente ser invocado el golem en alguna ocasión? Pues claro, en varias ocasiones de hecho. Incluso llegó, y ya te lo mencioné en un vídeo. Me has dejado ya... Ojo que hay un vídeo que teníamos pendiente hacer de los nazis y el golem. Sí, Cómo los nazis al llegar a Praga le tienen miedo a la historia del golem. Se lo toman tan en serio que deciden no derribar el barrio judío, que luego fue destrozado por los propios checos, sí. Pero los nazis se apartan de ahí. Una historia curiosa. Bueno, el golem. ¿Tú has visto hoy día esos robots que se han creado en China, que son perros que van andando por la calle, tipo robótico? Sí. Y van ladrando a la gente por no ponerse una mascarilla, por ejemplo? Eso es un golem. O sea, si nosotros creamos robots que hablan por sí solos, que piensan por sí solos y que actúan por sí solos, acorde siempre al entorno que les rodea o al suceso a su alrededor, siempre luego al mando de una persona que es el que lo ha programado. Pues el golem es lo mismo. Tú programas un robot y acorde a esa programación el robot hace una vida concreta, hace movimientos concretos, sonidos concretos, interactúa de una manera concreta. Pues el golem es lo mismo. Tiene un creador y una interacción para la cual ha sido programada, ojo. Claro, hoy día se programa con... Por su origen mágico y demás, puede haber mucha gente que le resulte más complicado pensar que el golem como tal existe. Porque la concepción que tenemos es que es de un origen mágico. Pero no es de un origen mágico tener un ordenador, una pantalla de ordenador, teclear varios numeritos, poner varias fórmulas y de repente se mueve un robot delante tuya. Eso es igual de mágico que lo que atribuimos mágico a la historia del golem. Es exactamente lo mismo, solo cambia el año. Una tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Completamente. Lo que pasa es que nosotros, para conceptos que no llegamos a entender del todo, usamos palabras como mágico, esotérico, etc. Bien, ¿qué sucede con Gabirol en Zaragoza? Pues se le achaca haber creado un golem en Zaragoza y prácticamente se ve obligado a largarse de allí. ¿Qué ocurre?
Que esto rompe con otro concepto. Siempre teníamos el concepto de que el golem es una historia del siglo XV y XVI del Maharal de Praga. Y ahora sabemos que Gabirol ya lo menciona. O sea, ya se menciona la historia de Gabirol en el año 1021. O sea, que ya ves cómo otra vez se rompe esa concepción universitaria de las historias y los mitos en el medievo. Correcto. Y existen los textos que están ahí, original. Dice que nadie se ha inventado nada. Exactamente. Ahora, ¿qué ocurre con Gabirol? Bueno, él encuentra refugio, en este caso, de vuelta a Andalucía, en Granada. Y en Granada se encuentra con Shmuel Anagit, Samuel el Príncipe, que no es otro que Samuel Nagrela. Y Nagrela es muy conocido también por sus poemas. De hecho, los poemas más conocidos de Nagrela acontecen en la Alhambra, y donde él encuentra refugio momentáneamente. Porque también allí ya empieza a haber conflictos, ya entramos en el final de una etapa árabe en la que vuelve a haber muchísimas revueltas. Los propios sultanes y los propios emires ya se combaten, las familias entre sí, las propias familias entre sí quieren tener el poder, otros no. Y entre medio están los judíos, como siempre. ¿Quiénes son los primeros en sufrir? Los judíos que los rodean. Gabirol acaba finalmente moviéndose por España. De hecho, hay varios relatos donde él aparece en Toledo, otras juderías como la de Jaén, y acaba en Valencia. Y ahora es donde voy a entrelazar Valencia y la leyenda de Gabirol con esa zona a la que vamos a dirigirnos ahora de un momento a otro. Resulta que Gabirol, al llegar a Valencia, ya es una persona que tiene incontables poemas, ya ha escrito libros, ya sea de cábala, de filosofía, de metafísica, y esa conjunción que te mencioné antes, ¿no? Entre ellos la fuente de la vida. Pues atento, porque Gabirol es asesinado en Valencia por un musulmán que quiso quedarse, por supuesto, con la autoría de sus poemas. Ese musulmán entierra a Gabirol en su propio jardín, para que nadie se percate que Gabirol ha desaparecido. Ostras. ¿Qué ocurre? Que lo entierra junto a una higuera. Pasa un tiempo, pasaron aproximadamente 1 año y medio, cuando esa higuera vuelve a tener su época donde da los frutos, y los vecinos que solían coger los frutos de esa higuera se percatan de que el sabor de los higos ha cambiado. El árbol está dando frutos ahora excesivamente dulces. Entonces los vecinos dicen: oye, mira, yo estos frutos tan dulces, yo se los voy a llevar aquí al sultán de Valencia, que le eche un vistazo, porque seguro que le gusta, esto es un manjar para él. Claro. ¿Qué ocurre? Que le llevan esos frutos al sultán, y el sultán dice: ¿de dónde sale este fruto tan dulce? Yo nunca he probado de una higuera un fruto tan dulce. Me voy a adelantar, no querría el sultán llevarse la higuera para él, y al sacar la higuera salió el regalo. Esto va más allá. Vale. Cuando el sultán quiere saber lo que tú has dicho, que de dónde sale el fruto, lo llevan junto a la higuera y le dicen: sale de aquí. Y el sultán dice: no puede ser, tenemos que encontrar la fórmula del por qué esta higuera da estos frutos tan dulces. A lo mejor en la tierra, la composición de la tierra, las raíces habrán tocado a lo mejor algún tipo de fuente subacuática que le da un sabor especial, agua dulce. Entonces debajo. Desentierran, Claro. cavan debajo de la higuera y se encuentran el cuerpo de Gabirol. Ostras. Qué bueno. De hecho, el cuerpo estaba casi intacto, como el de una momia. Y también tiene un sentido muy cabalístico. Y de hecho es raro que estuviese tan intacto el cuerpo para poder reconocerlo. Se reconoce porque Gabirol tenía una enfermedad en la piel. Es uno de los motivos por el que Gabirol muere muy joven. No llegó a los 40 años. Él tenía una especie de una dermatitis ligada al sistema nervioso. Hay quien decía que era lepra, pero no, porque hubiese muerto mucho antes. Es decir, tenía una enfermedad en la piel que le hizo al fin y al cabo pues recaer. Te da la impresión, por lo que dice, que podría ser una especie de enfermedad autoinmune. Sí. Cuadra un poco. Así que se le reconoce por el buen estado del cuerpo. Y cuando en la cábala se habla de una persona que es enterrada así y aparece pues como una momia con un cuerpo bastante intacto, sin haber hecho uso de ningún tipo de química para preservarlo, se dice que era precisamente por la vida tan entregada a Dios que ha llevado. Es decir, ha llevado una vida tan sana realmente, a pesar de estar enfermo, pero comía sano, se dedicaba a hablar muy poco mal de las personas. Es decir, cuanto más te vayas acercando a los preceptos que te dicta la Torá, más intacto va a estar tu cuerpo luego, el momento en que te mueres. Es un poco el concepto de la incorrupción del Sí. cuerpo, a través de la espiritualidad. Cuanto menos se haya corrompido el alma en vida, menos se corrompe el cuerpo después de la vida. ¿Qué ocurre ahora con la higuera?
Resulta que, por supuesto, a ese árabe lo cuelgan de la propia higuera. Se percatan que él ha sido el asesino, que lo ha enterrado en su propio jardín, y lo cuelgan a él ahí, por asesino. Y ahora cuenta la leyenda, hay quien dice que la higuera, esa higuera acabó aquí. Y hay quien dice que una rama de la higuera y un fruto de la higuera acabaron aquí y se plantaron aquí en un jardín. De hecho, se plantaron en el barrio en el que creció Gabirol, que es este de aquí abajo, donde se encuentra aproximadamente ahora hoy día su estatua. Si sigue la higuera o no, eso lo vamos a averiguar ahora mismo, y de hecho, sea esa higuera o no la sea, la historia está entrelazada. Ahora me encuentro justo, hace un momentito estábamos en esta esquina, y ahora me encuentro en la plaza que os he mencionado, donde se encuentra la estatua de Gabirol. El hecho de realizar una estatua de Gabirol implica que va en contra de la halajá judía, de la ley judía, es decir, hacer esculturas, hacer estatuas de personas o de ciertos objetos, tal y como lo dice la Torá, realmente está prohibido, halágicamente. ¿Qué ocurre? Que realmente es una costumbre muy griega, grecorromana, egipcia incluso, de preservar así la memoria de las personas, es decir, realmente esto es una, voy a llamarlo, es antitorá. Anticábala, por supuesto, también. Va un poco en contra de los preceptos. Va en contra de esos preceptos, correcto. Lo que pasa es que para nosotros hoy día la percepción acerca sobre todo de personas como Gabirol no se podría mantener realmente si no fuese por una estatua. Es decir, dentro de lo malo de ir en contra de la Torá también hay algo bueno, que es la de poder preservar la memoria basándonos en una figura así. Esta figura, y no soy el único que peleó por hacer el cambio de la figura, se encontraba antes ahí en el bar, en uno de los bares más famosos de Málaga, que se llama El Pimpi, y se encontraba justo aquí donde estoy señalando, justo al lado de las mesas donde la gente se emborrachaba, ¿sí? Y le caía de vez en cuando un vino, una cerveza, así que imaginaos que ya encima, si de por sí estás creando una estatua y estás corrompiendo la Torá mediante esa creación, encima luego escúpele vino y escúpele cerveza encima, y cuéntale chistes y ríete de ella. Finalmente se cambió a esta zona de aquí, donde ya no hay ni mesas ni bares y hay un jardincito. Pues resulta que antes de ir al tema de la higuera, antes de volver al tema de la higuera, que es lo que se quiso plantar junto a la estatua, para recordar precisamente esa leyenda de donde él muere. Finalmente deciden plantar un granado. ¿Y por qué un granado? Pues porque la fruta de la granada, que ya mencioné también en varias ocasiones, resulta que en su madurez tiene 613 pipitas. Es el número 613. ¿Por qué? Porque representa los 613 preceptos de la Torá. O sea, me está diciendo que alguien ha contado las pipitas de la granada. En varias ocasiones, de hecho. La granada, de hecho, es la fruta reina de la Torá. Si te fijas en la forma de la granada, tiene arriba una corona. Correcto. De hecho, la granada es una de las frutas, yo creo que las que más vitaminas pueden contener, de las que más se pueda hacer uso a modo saludable, ¿no? La granada. Y bueno, es lo que se hace finalmente. ¿Por qué se planta aquí al final una granada y no una higuera? Pues porque ya había una higuera aquí. ¿Vale? Todo este jardín de aquí, aunque mucha gente no lo sepa, era la antigua sinagoga. De hecho, oficialmente no se sabe dónde estaba la sinagoga en Málaga, ni dónde estaba la mikve, el baño ritual. Pero la antigua sinagoga estaba aquí, frente al antiguo teatro romano. Correcto. De hecho, ese edificio que vemos hoy en día aquí, y esos callejones, eso era un muro de la antigua sinagoga. No lo saben muchos historiadores de la universidad, lo presuponen, pero no lo saben. Hay gente que lo sabe y yo lo sé por ello. ¿Y por qué se acabó destruyendo? Bueno, como todo el mundo sabe, en el momento en que Málaga pasa a manos de los cristianos, los musulmanes tienen que entregar la rendición. Los cristianos tenían en aquella época una peculiaridad, y era la necesidad y era el deseo de corromper las sinagogas que existieran y suplantarlas por iglesias y por conventos. Vale, borrarlas, literalmente. Borrar la memoria de la Torá y pasar a su nueva religión, que era el cristianismo. Entonces, eso al final conlleva que aquí todo se destruyó. Pero la sinagoga estaba aquí, y aquí justo haciendo esquina, donde está hoy día el bar El Pimpi, estaba la casa, y eso sí que está registrado históricamente, estaba la casa
de una persona que se llamaba Abraham Hassan. Me vas a permitir un inciso, eso Sí. es muy español, lo de cambiar los sitios culturales por bares. También. De hecho, muchas sinagogas hoy día acaban siendo bares en España. Y la gran mayoría de sinagogas que hay en la red de juderías de España han pasado por ser primero iglesia o ermita y luego acaban siendo un negocio. Pero es que luego el negocio funciona, eso es lo especial. Por eso, al igual que la higuera de Gabirol da frutos dulces, también una antigua sinagoga, si se convierte en un negocio o en un sitio de cultural, al final da sus frutos también. Que se lo Es digan al curioso. Pimpi. Yo creo que es, si no es el bar más emblemático de Málaga. De hecho, esta es la judería, y lo puedo afirmar, esta es la judería más cara y más lujosa del mundo, la de Málaga. Basta con ver el suelo, basta con ver la inversión que han realizado aquí, y basta con preguntar por el precio de uno de los edificios aquí en la judería de Málaga. Calle Granada, antiguamente calle Redes, y cualquier edificio que haya aquí no baja de 5 millones de euros. Así que decidme dónde encontráis una judería con ese precio. Más próspera. Bien. La peculiaridad de Abraham Hassan, que en los libros de historia en España se escribe Hassan como si fuese árabe, es Hassan, que es el que dirige los cantos en una sinagoga. Y su casa estaba justo aquí donde está ahora el Pimpi, haciendo esquina. Y estaba junto a la sinagoga, pues para que fuese el primero en acceder a la sinagoga a la hora de realizar el culto judío. Toda esta parte de aquí era un muro y era realmente donde se cerraba la fortaleza de la ciudad de Málaga, que estaba custodiada pues por los árabes aquí arriba. Y aquí es donde realmente se realizaba el mercado. De hecho, aquí vamos a pasar luego por un callejón donde hay una tienda de deporte del Club de Fútbol Málaga, que ahí es donde estaba una de las puertas en la calle Redes, uno de los arcos donde realmente se les permitía a los judíos realizar labores de mercantes. Y bueno, para ello vamos a entrar ahora por este callejón para enseñarte ahora la higuera. Y de hecho la higuera no solo te habla de Gabirol, la higuera te habla de otro estandarte de Málaga, que no es otro que Pablo Ruiz Picasso. ¿Cuánta gente se habrá comido algún higo aquí sin conocer la procedencia de, no a lo mejor totalmente la higuera, pero sí de la leyenda de la higuera? O sea, no conocemos lo que tenemos a tiro de piedra. Hay una peculiaridad justo en esta esquina, y todo acontece por algo. Mira, la letra mem en el alefato hebreo es justo la letra del medio. Es decir, si tú haces una balanza en el alefato de 22 letras, la M, la mem, es la que marca el centro del alefato hebreo. Entonces, izquierda y derecha se balancean las letras. Tienen un poder energético y según hagas uso de ellas, pues se inclina hacia un lado y hacia otro. ¿Qué tenemos hoy día que es lo más próspero realmente en Málaga? Es el Pimpi. Y Pimpi se escriba Pi, M, Pi, Pimpi. Bien, pues a ese lado tienes el Pimpi y a este lado tienes Picasso, que es el Museo Picasso. Así que tienes Pi, Mem en el medio, Pi, Pimpi. Hostias. Es un significado oculto, no es que esté hecho así a conciencia, pero es que tenía que acontecer así. Un poco la ley de la atracción. Así funciona. Pues fíjate ahora en lo siguiente, esta es la famosa higuera. Y mira, existe un relato acerca de Picasso cuando habla de haber jugado con una higuera cuando era joven, de recordar su infancia en Málaga y tener una higuera muy famosa en su jardín, que no sabía realmente de quién era de un vecino, estaba aquí justo en esta cuadra. Y aquí la tienes hoy día, ¿vale? Pues resulta que se habla de que Picasso tuvo una serie de visiones relacionadas con la forma que tenía la higuera. Y si te vas acercando un poquito con la cámara vas a ver que la higuera, ¿vale?, no solo tiene como unos fallos en el tronco como los tenía Gabirol en su cuerpo, sino que además forman figuras que luego reconoces tú en los cuadros de Picasso. Vaya. Fíjate en las figuras que hace la higuera, que luego uno reconoce de los cuadros de Picasso. Fíjate en el cuadro de Guernica,
Y compáralo con las formas que tiene la higuera. Pero totalmente, me ha pillado aquí un poco contraluz. Y ahora, en este momento, la propia higuera está súper frondosa, ¿vale? Porque justo da ahora los frutos, marzo, abril, mayo. Y está muy frondosa y justo le han colocado un palo aquí de sujeción. Pero si os fijáis un pelín más arriba, voy a intentar captarla desde lejos y luego haré una foto para el vídeo. Si te fijas en la forma de la higuera, esta bajada, esta subida y luego arriba la tercera subida, es la letra hebrea Shin. Pues aquí os había mencionado yo antes que estaba la tienda de deportes del Málaga Club de Fútbol. Y justo enfrente está el solar, del cual nosotros hemos estado al otro lado. Nosotros hemos pasado por un callejón justo aquí atrás y aquí está el solar donde va a ir el centro de estudios de la Comunidad Judía de Málaga, que finalmente el ayuntamiento cedió el suelo para que aquí se instale el centro de estudios de la Comunidad Judía de Málaga. Aquí habrá estudios de Torá, estudios por supuesto también, entre otras cosas, de Cábala, y de hecho se supone que estará listo de aquí a dentro de no mucho. Eso es lo que te voy a preguntar, porque aquí las cosas de Palacio van despacio. Estaba todo a la espera de una financiación privada y tuvieron una inyección privada hace pocos meses de 2 millones de euros aproximadamente, los cuales van a dar ya inicio a las obras. Pero antes de nada colocaron aquí provisionalmente ya, pues en recuerdo a Gavirol, el Centro de Información Turística, Centro de Recepción de Visitantes de Bengavirol. Pues el solar que va a ocupar el centro de estudios de Torá de la Comunidad Judía de Málaga, atento porque es lo siguiente. Este solar de aquí está repleto de ruinas que descubrieron en el subsuelo, donde entre otras cosas se encuentran algo parecido a una migbe, a un baño ritual de la antigua judería de Málaga, que hoy pinta, nunca mejor dicho, pinta así. Y aquí, justo entre el centro de visitantes y el futuro centro de estudios, se encuentra el monumento a Gavirol, que es la fuente de la vida, que tampoco apenas lo conoce la gente aquí en Málaga. Nadie sabe por qué está aquí esta fuente. Esta fuente representa, yo no lo sabía, la famosa fuente de la vida, el libro de Gavirol, el más famoso, el más internacional de Gavirol, la fuente de la vida. Ya, pues los vestigios modernos de la antigua judería de Málaga. Calle Granada, todo esto era antes calle Redes, y de hecho aquí es donde había un arco donde se permitía aquí realizar tareas de mercado. O sea, justo donde estamos ahora. Correcto. Aquí sobra mencionar lo que encontramos en Málaga, ¿no? Pues aquí tenemos arquitectura francesa, arquitectura romana, la típica arquitectura de la judería. Yo creo que aquí se entremezcla de todo en Málaga. Málaga siempre ha sido una ciudad muy cosmopolita. Aparte, Málaga ha mantenido incluso todas las típicas arquitecturas de la judería, ¿vale? Como todos esos balconados. Es que todos esos balconados los encuentras tú luego incluso también en las ciudades hacia donde los judíos emigraron cuando fueron expulsados de España, que era en Marruecos, la encuentras en el barrio judío de Fez, lo encuentras por ejemplo en Grecia, en Tesalónica, se llama la ciudad, Salónica, sí. En español Tesalónica, que tiene una judería inmensa, y de hecho hay una familia muy famosa de Málaga, que es la familia Chiquitilla, que al final pasa a llamarse Guicatilla. Y Guicatilla es una familia de cabalistas súper importante y súper famosa, que también habitaban en el norte de España, pero también una parte de esa familia en Málaga, y luego acaban al final pasando a Marruecos, Italia y Grecia, hasta que al final se asientan incluso en Israel. Hoy día todavía hay descendientes de la familia Guicatilla.
cuando en la época de Gabirol, incluso más tarde, o sea, en la época de Gabirol ya hubo varias revueltas en las que tuvieron que salir de aquí varias familias judías, etcétera, menos las que tenían cierta conexión con la casa real de aquel momento árabe, los pudieron proteger de algún modo, los fueron moviendo a otras ciudades, pero luego ya con la expulsión final en el siglo XV de los judíos de España, toda esa sinagoga que yo te he enseñado, todos esos edificios que eran casas de los judíos, todo ese barrio que era entero judío, resulta que en los libros de historia siempre vas a leer que al final los judíos como que regalaron la casa a alguien, como que se la vendieron, incluso se la entregó, pero fue todo lo contrario. De hecho, hasta los humillaron a la hora de quitarle sus casas y sus barrios, porque lo que hacían era coger a una especie de terratenientes que eran de hecho judíos conversos. O sea, para humillarlos más todavía, no solo que llegue a alguien, por ejemplo, de la corte, sino que encima usan a una persona que es judío conversa, que han forzado a convertirse al cristianismo, pero que en el fondo es judío de nacimiento, para quitarle la casa a un judío. O sea, era ya humillar del todo el colmo de la humillación. El colmo de la humillación, exacto. Por desgracia, todo esto aconteció aquí también en Málaga. Y bueno, en cuanto al siglo XI, cuando vive Gabirol, empezó a una conversión a cientos de miles de judíos que había en España en el siglo VII, justo antes de aparecer los árabes en España. En el siglo VI también, en el siglo V también, es decir, si en España en aquella época había 8 millones de habitantes, ten en cuenta que la mitad eran judíos. O sea que ya en el siglo VI se convierte medio millón de judíos al cristianismo y luego pasa a ser todo. Es decir, las personas que ves tú ahora por la calle aquí en Málaga incluso, que no sean turistas, las personas nativas aquí en Málaga no lo saben, pero es que 1 de cada 4 seguramente es de origen judío y no lo sabe, como mínimo 1 de cada 4. Lo que pasa que claro, uno no puede tirar ya en la historia hasta el siglo V, siglo VI, es muy complicado. Pero de ahí viene luego también toda esta mezcla, toda esa predilección por ciertos tipos de edificios, ciertas formas arquitectónicas, arabescas, judías. Es curioso, pero eso lo lleva uno en el ADN igualmente y ten en cuenta que eso vuelve a salir a flote en algún momento, ¿no? Pues, como ha sido recientemente el Día del Libro, vamos a dejar aquí en este rinconcito de lectura que hay en Málaga algún que otro libro, ¿no? Y como no, por supuesto, de Ibn Gabirol. De hecho, uno de sus libros más conocidos, poéticos, pero de hecho son poéticos y rezos cabalísticos, ¿no? Uno de ellos es la Corona Real, Keter Malhut. Luego tenemos aquí otra versión del mismo libro Keter Malhut, que ya es con la imagen de su estatua aquí en Málaga. Y para mí el más valioso de Gabirol, que es Tikkun Midot HaNefesh, que realmente es como la rectificación de las cualidades de tu alma, pero de la parte más animal de tu alma, es decir, de la parte más básica, más esencial de tu alma. Tikkun Midot HaNefesh. De hecho, sobre este libro luego muchos otros cabalistas y grandes sabios judíos han estado hablando y han ido sobrellevando luego lecturas acerca de esto. Y para que tengas un pequeño ejemplo de cómo funciona este libro, fíjate en las palabras de Gabirol. La parte 1 es el tratamiento del orgullo, del ego, que luego se traduce en alegría. Y de su boca sale: qué bueno que este capítulo pasa a ser el primero de todos los capítulos, como así lo requiere la conexión. Es decir, al fin y al cabo te lees el libro entero y vas a entender que lo primero que tienes que hacer para rectificar malos atributos en tu alma es primero romper tu ego. De ahí la conexión de la primera frase del libro con la última. Así que vamos a dejar esto por aquí, de Gabirol. Alguien lo encontrará, están en castellano, alguien lo leerá, y quien quiera luego lo puede seguir regalando. Así que uno va por este banquito y otros 2 por aquel.
patio cualquiera, con balcones con cadilla y escaleras quebradas, de varán, cubiertas de enredadera, casa puertas de madera, y un olor y humedad. Una mujer vieja sentada y en una mecedora que apenas balancea, una mesa y una sillita de mea, unos años de guerra y alegría, un naranjo y en el centro y el sentir de Andalucía, Andalucía. De grandes poetas, pero a ver quién me dijo que siendo andaluz nunca ha escrito una letra. ¿Quién nos ha impregnado de sal si entre monte, valle y mar tenemos barreras? En un parque solitario con la luna por testigo, soñando enamorado, golondrinas que anidan en el tejado, una fuente donde se llenan los barros, caballo, guitarra, vino y carro, y el sentir de Andalucía, Andalucía. Vete conmigo a vivir, en una choza en un río llena de rosa y a mí. Vete conmigo a vivir, en una choza en un río llena de rosa y a mí. Conmigo a vivir, tengo una choza en un río llena de rosa y a mí.